Hola, gracia y paz. Un saludo a todos. Eh, Vengo en esta oportunidad como dándole continuidad a los temas que hemos venido desarrollando en las últimas tres oportunidades, en los últimos tres videos. Primeramente hablábamos sobre la naturaleza de la nueva creación, de la creación de arriba, que era el amor. Luego tocamos la semana pasada el punto acerca de poder entender nosotros que debemos ser hallados en el Señor Yahshua. Y explicamos que este era un grande y bonito misterio que está en la palabra de Dios, estar escondidos en Él. Y ahora, en este momento, me toca hablar acerca del enemigo que tiene la nueva creación de Dios, la creación de arriba. El tema de la creación de arriba es uno de los más fascinantes de todos los temas que venimos tocando, porque no solamente que nos dice que es posible que haya una nueva creación, un nuevo nacimiento, esto lo toca la palabra de Dios con reiteradas oportunidades y es una invitación que primeramente hizo el Señor Yahshua. Se la hizo a Nicodemo, claro está, pero parece que pues obviamente era para el mundo entero, para que pudiéramos entender ese milagro maravilloso que significa dejar la vieja naturaleza y ser convertido a la nueva naturaleza, ser transformado o creado en la nueva naturaleza. Sin embargo, esto cuando uno lo analiza a la luz de las dos generaciones, pues adquiere un nivel mucho más elevado e interesante por cuanto cuando manejamos el tema de las dos generaciones, de los dos linajes, de las dos descendencias, podemos comprender mejor de qué está estructurado la Sagrada Escritura y por qué fueron escritas algunas cosas o prácticamente todas las que están en la Sagrada Escritura, porque yo entiendo que las Sagradas Escrituras fueron escritas por causa de las dos generaciones. Entonces, el tema de las dos generaciones viene a nos explica prácticamente todo lo que ocurre en la Sagrada Escritura. Y es a la luz de ella que nosotros vamos a tratar de analizar qué es lo que pasa con los enemigos que tiene la nueva creación, la nueva criatura, la criatura de arriba, nacida de arriba, desde el momento que decide tener fe en el Señor Yeshua y permite ser transformado por medio del Espíritu Santo y lavado y limpiado por medio de la palabra que el Señor nos dejó. Entonces, en este punto es que nosotros vamos a empezar a manejar, a partir de este punto que nosotros vamos a empezar a manejar el tema de los enemigos que tiene cada creyente que ha nacido de nuevo. Resulta pues que todos nosotros hemos nacido en este mundo de una madre, hemos estado en el vientre de la madre y nuestra madre pues nos ha traído a la vida, nos ha dado a luz en esta tierra, en este mundo. Y aquello que parece tan natural como es un parto, adquiere unas dimensiones mucho más atractivas y retadoras cuando analizamos lo que esto significa mediante el manejo del tema de los dos linajes, ¿no? Todos nosotros nacemos de una madre, como decía Cap, y nacemos en esta tierra y tenemos un nacimiento natural, un nacimiento material. Y la Sagrada Escritura nos lleva a entender que ese primer nacimiento es según la carne, y el concepto de según la carne
no tiene el manejo espiritual como la mayoría de la iglesia pretende darle. El tema de nacer de la carne pues tiene más que ver con los dos linajes que con la posibilidad de que cada creyente pudiese ser influido espiritualmente para aceptar o no esta verdad. Cuando una persona, luego de nacida, obviamente, va avanzando en edad, según va creciendo, va aprendiendo cosas, va siendo instruido primeramente en su hogar por sus padres, y luego esa influencia también la tienen los parientes más cercanos. A partir de cierta edad la persona va a la escuela para recibir pues conocimientos, y a medida que va siendo formado en la escuela va recibiendo también la influencia de sus maestros y de sus compañeros de aula. Ya luego cuando tiene cierta edad en la juventud, pues seguramente pudiera ser que pasara a la universidad y estudiara alguna carrera, o simplemente pues se dedicara a algún oficio y a ganarse el dinero para su propio sustento. Ya después de una cierta edad, se puede decir que la persona está prácticamente llena en un 80% de los conocimientos que necesitaba o que creía que necesitaba para estar en esta vida. Esto forma parte de, digamos, la formación personal de cada quien, ¿no? Lo cual incluye obviamente pues la formación profesional, si es que la tiene, o la adquisición del manejo de alguna destreza que le permita pues generar recursos para su propio sustento. El Señor Yeshua, cuando se reunió con Nicodemo en aquel lugar, el Señor Yeshua le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de arriba para poder mirar, lo cual significa más que ver con los ojos, significa entender, comprender, percibir el reino de Dios. Un poco más adelante le dijo que era necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos es nacer de arriba para entender, comprender, percibir, razonar el reino de Dios, pero luego necesitamos ser lavados del agua para testimonio, no solamente de los presentes alrededor nuestro, sino también en el plano espiritual, y luego entrar a un proceso con el Espíritu Santo para ser nacidos del Espíritu, que es lo que realmente necesitamos nosotros. Cuando somos nacidos del Espíritu, ya se ha producido entonces el nacimiento de arriba, del que le habló el Señor a Nicodemo. El nacimiento de arriba es uno de los milagros más grandes que nos puede dar testimonio en la palabra de Dios, porque el nacimiento de arriba significa un nuevo linaje. En Isaías 53, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, el texto de Isaías 53 nos dice que el Señor murió sin conocer linaje, pero que luego, después de muerto y resucitado, sí vio descendencia. Y aunque esto está incluido allí y pudiera pasar escondido, pasar desapercibido, y a lo mejor quizás no notamos la enorme importancia que tiene, pues la tiene, y muchísimo, porque esta descendencia que el Señor tuvo luego de resucitar no es una descendencia natural de un hombre con una mujer, sino es un linaje que se genera a través de la fe. Más sin embargo, aunque es a través de la fe, tiene una gran trascendencia en lo natural, porque esto no se queda simplemente en ser un linaje espiritual, porque aunque
todos son nacidos del Espíritu, pero va a establecer una nueva descendencia en lo natural, en lo físico, de acuerdo al orden del Señor Yeshua, una nueva descendencia física, porque todos nosotros somos físicos, es decir, tenemos naturaleza que se puede ver y mirar y tocar, pero pertenecemos ahora, luego de haber nacido de arriba, pertenecemos ahora a una nueva generación, un nuevo linaje, una nueva descendencia, la descendencia que viene por el Señor Yeshua. Y entonces esta descendencia que viene por el Señor Yeshua se contrapone, se enfrenta a la descendencia venida de la tierra, que es la descendencia de este mundo. Entonces aquí se va a establecer un nuevo criterio, una nueva definición, un nuevo manejo conceptual, que es los que son de la tierra, que son conocidos como los de abajo, y los que son de arriba, de donde Dios es. Y entonces, precisamente, ese manejo conceptual se convierte más bien entonces en una situación física, real, evidente, y es una confrontación de cada día que tenemos los nacidos de arriba con, digamos, este mundo, con esta tierra. Es una confrontación entre los nacidos de arriba con los de este mundo, es decir, los de arriba con los de abajo. Y recordemos a nosotros que el Señor, cuando hizo la oración en el huerto, Él dijo que Él no era de este mundo. Y también dijo que sus discípulos, con los que Él estaba orando en ese momento, no eran de este mundo. Y como Él oró tanto por ellos como por los que habrían de creer por la predicación de ellos, podemos nosotros entonces también inferir que así como los discípulos no son de este mundo, igual que el Señor, nosotros, los que luego de 2000 años somos parte de esta fe, tampoco pertenecemos a este mundo, somos de arriba. Bien, entonces esta confrontación, esta guerra de cada día, es decir, lo que se opone a nuestra victoria, está muy cerca de nosotros. Nosotros vivimos dentro del enemigo por dos razones muy importantes. Primeramente porque estamos dentro de este mundo, dentro de esta tierra, que es donde viven los de abajo, aunque nosotros somos de arriba, y eso hace que permanentemente haya un repudio completo entre la naturaleza de este mundo. La naturaleza de este mundo repudia a los de arriba, porque este mundo no es de Dios, y eso lo voy a hablar en un momento. Este mundo repudia a los que son de arriba y quiere sacarlos de acá, quiere quitárselos de encima, su presencia les molesta a este mundo. Pero además es que nosotros vivimos dentro de nuestro cuerpo y esta carne tampoco es amiga nuestra, es nuestra enemiga, porque esta carne sabe que ella no entrará en el reino de los cielos, porque ni sangre ni carne entrarán en el reino de los cielos. No entrarán, se quedarán aquí en la tierra. Una vez que uno fallezca, queda aquí en la tierra y se la comen los gusanos. Se descompone esto. Pero ese es el hombre exterior, pero el hombre interior sí va a la presencia de Dios a entregar cuentas. Bien, entonces, si nosotros vemos un escrito en la primera carta de Juan, vamos a entender un poco de qué se trata esta enemistad. Veamos. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Veamos esto. Acá dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y fijémonos en esta frase:
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces acá conviene preguntarse, ¿por qué si Dios creó al mundo y nosotros vimos en Génesis capítulo 1 completo, que a Dios creó el mundo y luego lo fue adornando, lo fue llenando y procurando bendecir al mundo con lo que él creaba? Y cada vez que Dios iba creando algo, dice la palabra que a Dios le parecía que era bueno. Ahora, ¿por qué entonces dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él? La clave de esto, según mi opinión, está en la rebelión que hubo en el monte de Dios, la cual aparece reflejada con mucho detalle en Ezequiel 28, y yo le invito a que lo lea. Todo parece indicar que el devenir de la historia de la humanidad se origina en esa rebelión. En la rebelión de Ezequiel 28 se muestra cómo el querubín grande y protector, que entendemos nosotros que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, aunque allí en Ezequiel 28 no es mencionado ni como diablo, ni como Satanás, ni como serpiente antigua, esto no está allí. Ahí se le menciona como el querubín grande y protector. Bueno, este hombre, porque lo es, Satanás es hombre, quiso quitar a Dios del medio, quiso quitar a Dios de su puesto natural, porque Dios es Dios creador de todo, Dios es todopoderoso, ha creado todo, todo está en sus manos. Bueno, este grupo de ángeles se rebeló en contra de Dios y quiso quitar a Dios de su trono, de su lugar de reinado. Y entonces hubo una gran confrontación en los cielos. El querubín grande y protector con la tercera parte de los ángeles se enfrentó o se enfrentaron con los ángeles de Dios, probablemente comandados por Miguel. Y dice en la palabra de Dios que en Apocalipsis 12 que los ángeles de Satanás o del querubín grande y protector no pudieron prevalecer. Y dice, y no se halló más lugar para ellos. Es decir, ya no se les permitió permanecer en el monte de Dios. Como fueron rebeldes, como se amotinaron, como se sublevaron en contra de Dios, imposible que Dios les permitiera permanecer allá más tiempo. Y ellos fueron expulsados del monte de Dios. Y ya estaba en el corazón de Dios, porque el mismo Ezequiel 28 dice que Satanás fue echado por tierra. Quiere decir entonces esto que ya estaba en el corazón de Dios la creación de la tierra. En el momento en que es la confrontación, la tierra no está, no existe el universo, lo único que está es el monte de Dios, del lugar del cual no tenemos muchas referencias, solamente que sabemos que es el lugar donde Dios habita. Al decidir Dios que este grupo de ángeles tenía que ser expulsado, tuvo Dios que buscarle un lugar a donde habitase. Y es entonces cuando Dios decide crear la tierra y el resto del universo. Lo primero creado fue la tierra y después todo lo demás. Nosotros sabemos muy bien por Génesis 1 que el sol ni la luna estaban hechos. Primero fue creada la tierra y luego por causa de la tierra fue creado el sol y la luna. Ahora, cuando Dios crea la tierra, la crea para albergar a unos ángeles rebeldes que entraron en desobediencia. En consecuencia, el lugar que los iba a acoger a ellos, que era la tierra, no sería un lugar cómodo ni agradable para estar acá, porque tenía que recibir a unos ángeles desobedientes. Y
¿Qué es lo que Dios hace? Bueno, crea la tierra, pero la crea desordenada, la crea vacía, la crea en absolutas tinieblas y en ese momento todavía ni tierra era porque era un lugar donde lo que había era agua. Aquí fueron enviados todos estos ángeles para morar acá. Luego sabemos por Génesis que Dios descubre la tierra y primero separa las aguas, pone aguas arriba y aguas abajo. Y el libro de Enoc nos dice que tienen sexo las aguas. No recuerdo en este momento, creo que las aguas de arriba son femeninas y las aguas de abajo son masculinas, o al revés, usted me perdona, pero no lo recuerdo en este momento. Pero sí tienen diferentes sexos, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y en medio de las aguas hay una expansión, que es lo que nosotros conocemos como el firmamento. Y en esa expansión es donde Dios ubica los miles de millones o de billones o de trillones de piedras que hay allí. Algunos son planetas, otros son estrellas, otros son simplemente elementos que viajan por el espacio, son satélites también. Bueno, y entonces ahí está la Tierra, ¿no? Pero la Tierra tiene, es decir, la Tierra para recibir al querubín grande y protector y a todos los ángeles que con él se sublevaron, tenía la misma naturaleza de los ángeles que iba a recibir. Es decir, era una naturaleza en pecado, una naturaleza pecaminosa. La tierra contenía el pecado, que luego cuando Adán fue formado, de esa tierra conocemos por los comentarios, por ejemplo, de Pedro, de que en nuestra carne habita la concupiscencia, que es la tendencia a hacer lo malo. ¿De dónde viene esa tendencia a hacer lo malo? No es espiritual, como algunos lo quieren señalar. No, es precisamente porque en la carne habita la tendencia a hacer lo malo. Como dijo Pablo también en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando habla de que lo que él quiere hacer no es lo que hace, dice al final, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la carne es precisamente un lugar de muerte. ¿Y la carne qué es? Bueno, tiene la naturaleza de la arcilla con la cual fue moldeado Adán y formado Adán cuando fue construido en el momento de la creación. Bueno, esta tierra donde nosotros pisamos y vivimos está llena de esa naturaleza de pecado que estaba de acuerdo con los ángeles a los que iba a recibir. Bueno, esta tierra fue primero nuestro albergue y con el desarrollo y con el paso de los años, la tierra dejó de ser un ente natural, simplemente natural. Es decir, cuando digo simplemente natural me refiero al material que podemos tomar con nuestras manos y podemos tocar y percibir, ¿no? Pasó de ser esto a ser simplemente un sistema mundo, un sistema de cosas. Bueno, en este sistema de cosas es donde operan los enemigos de la creación de arriba. Y bueno, de acuerdo a 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, los componentes de ese mundo que vienen a ser los enemigos de la creación de arriba son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En este punto, cuando el Señor Yeshua conversó con Nicodemo, le dijo lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto entonces nos habla ahora de dos nuevos linajes que son, creo yo, los que estarían operando, funcionando, actuando en este momento de la historia. Los dos primeros linajes a los que yo siempre suelo referirme son los que aparecieron en el huerto del Edén, cuando en Génesis 3:15 el Señor le habló a Satanás
y le dijo que el linaje de la mujer, la descendencia de la mujer, le pisaría la cabeza a él y que el linaje de él le mordería el talón al linaje de la mujer. Esos fueron los dos primeros linajes porque esto se refería al embarazo que tenía Eva en ese momento, en un embarazo de mellizos, porque en su vientre tenía ella la concepción de un bebé que era en el diablo por inseminación del diablo y otro bebé que era por inseminación de Adán. De allí se origina todo esto y mm, lo que ha traído como consecuencia de estos dos linajes, las luchas tremendas sobre la tierra a través de estos no sé cuántos, 6000 años, ¿verdad? Más o menos. Pero con el nacimiento del Señor Yeshua y después de haber vivido entre nosotros, su muerte y su resurrección, según Isaías 53, el Señor ve un linaje. Después de resucitar, el Señor ve un linaje, ve una descendencia, ve una generación que es por medio de la fe en Él. Y la concepción de esta nueva generación no es por intervención de hombre y mujer, sino es por obra del Espíritu Santo. Es decir, la persona que cree en el Señor, eh, primeramente, luego de creer, dice, nace de arriba. Para nacer de arriba necesita primeramente ser lavado en agua y luego concebido por el Espíritu Santo. Y aquí vemos una gran diferencia, una gran diferencia. Porque esta segunda generación, este segundo linaje que es en el Señor Yeshua, es precisamente el linaje que ahora se contrapone, se enfrenta al linaje de Caín. Y usted se puede preguntar, ¿y qué pasó con el linaje de Set? Del cual nos ha hablado en otras oportunidades. Bueno, ya el linaje de Set y el linaje de la mezcla adquiere otra dimensión cuando se produce el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba. Pablo nos dijo a nosotros que en el Señor Yeshua ya no era importante, ya no valía el ser judío o el ser gentil, que lo único que importa es la nueva creación. Eso nos enseñó Pablo a nosotros. En consecuencia, el linaje de Set y el linaje de la gracia ya se funden en uno solo por medio de la fe y ya a partir de ese momento, por medio de la fe, dejan de tener vigencia y vigor lo que antes los separaba, que era, digamos, la genealogía judía por un lado, es decir, como los escogidos, como el pueblo escogido de Dios, y luego, por otra parte, los desechados por no ser judíos, que eran los gentiles. Esto ya no tiene valor, porque ahora ambos han sido fundidos y hecho un solo pueblo, como nos enseñó el hermano Pablo, que había sucedido. Entonces, cuando estos se funden y hacen un solo pueblo por medio de la fe, ya dejan el plano de pertenecer a este mundo por haber nacido en él. Ahora son nacidos de arriba. De manera que ya solamente queda la otra generación, que es la que nunca va a creer en el Señor, que es la que repudia al Señor. Esa viene a ser la generación de este mundo. Esos son los de abajo, que el Señor se refiere en Juan capítulo 8, los de abajo, los que nunca serán salvos porque menosprecian, porque odian, porque repudian a Dios, porque son descendientes de la línea dura de Satanás a través de Caín. Entonces ahora hay dos linajes, también hay dos linajes, pero ahora es uno de abajo, uno de la tierra, uno de este mundo, y el otro de arriba del Padre, de donde estaba, desde donde siempre ha estado en el corazón de Dios, ese linaje, ese pueblo, esa nación santa para adorarle a Él.
Entonces, eso es lo que nos está presentando acá el Señor en Juan 3:6, que le está diciendo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, es decir, toda esa generación que es de este mundo, que son los de abajo, que pertenecen precisamente a los deseos y a la voluntad de esa carne, que es contraria a la voluntad de Dios. Y la otra generación es los nacidos del Espíritu, los que son de arriba, los que anteponen las obras del Espíritu a las obras de la carne. Aquí está muy claramente representada estas dos generaciones nuevas. Ahora veamos en este comentario pues, de una de las cartas de Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 3 y 5, que esa creación de arriba estaba ya en el corazón de Dios desde antes que el mundo fuese hecho. Y esto pues podemos leerlo sin prestarle mucha importancia o podemos analizarlo a través de la luz de las dos generaciones. Cuando dice desde antes de la fundación del mundo, entonces quiere decir que nos estamos ubicando en aquel momento cuando el universo no existía, cuando la Tierra, ni el Sol, ni los astros habían sido hechos, sino que solamente estaba el monte de Dios. Y podemos pensar entonces que en aquel momento cuando Dios tuvo que enfrentar la rebelión de aquellos ángeles, Dios tomó decisiones. Recordemos que los ángeles son hombres, pero son hombres bajo una situación mucho mejor que la nuestra. Ellos son hombres, pero tienen poderes que nosotros no tenemos. Ellos pueden, por ejemplo, estar o no estar acá en nuestra dimensión, pueden aparecer o desaparecer, pueden tomar formas de hombres e inclusive pudiéramos encontrarlos en la calle, saludarlos y creer que son nuestros amigos y no nos daríamos cuenta que son precisamente estos ángeles que tienen esa posibilidad. Ellos pueden inclusive hacer acciones que nosotros no podemos, que o solemos llamar milagros o cosas extraordinarias, extranormales. Bueno, ellos pueden tener mucho y tienen, de hecho, mucho más poder que nosotros, pero a fin de cuentas, ellos son hombres. Cuando esa generación se levantó en contra de Dios y Dios creó la tierra para recibir a los expulsados del monte, ahí comenzó Dios a desarrollar su estrategia para poder derrotar, para poder destruir la presencia de estos seres que si Dios mantenía con la libertad que tenía, pues iban a causar una gran cantidad de problemas. Dios tenía una generación en su corazón, que son las que dice acá, que había ya estaban en su corazón, inclusive ya estábamos escogidos en su corazón antes que el mundo fuese creado, antes que el universo fuese creado, antes que las cosas que leemos en Génesis 1 fuesen creadas, ya esa generación existía. ¿Y cómo sabía Dios que esa generación existía? Porque Dios sabía lo que iba a pasar en esta tierra, sabía que iba a haber dos generaciones naturales acá en la tierra, que era la generación de Caín y la generación primero de Abel y luego de Set, y que a través de esa generación de Abel y luego de Set no iba a lograr Dios su propósito, por cuanto Satanás iba a ganar mucho terreno con el pecado. Entonces Dios decide esta estrategia maravillosa que es la de la otra creación, el otro linaje, el linaje de los que son de la fe en Yeshua, los que son parte de la generación de Yeshua concebida después de la resurrección del Señor. Entonces ese linaje que estaba en el corazón de Dios, que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, somos tú y yo en este momento, y todos los que antes de nosotros han venido y todos los que probablemente pudieran venir después de nosotros. Entonces, la naturaleza de la confrontación es un asunto que tiene que ver con el origen de las luchas, de las batallas que se dieron primeramente en el monte de Dios, cuando el querubín protector se levantó en contra de Dios y quiso usurpar su puesto,
Y posteriormente, luego de que ellos fueron expulsados del monte de Dios, esa confrontación se trasladó aquí a la tierra y ha sido una confrontación para atacar directamente a la generación santa que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y leamos acá es muy claro, donde dice que esa generación que Dios escogió, la predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua, el Mesías. Este es el linaje del cual nos habla Isaías 53, la descendencia del Señor. Somos hijos de Dios por medio de Yahshua, el Mesías. Esto es maravilloso porque esto no hubiera nunca podido haber sido hecho si el Señor no hubiese vencido a la muerte y al pecado. Entonces, esa generación, ese linaje que estaba en el corazón de Dios desde antes que el mundo fuese hecho, ahora es una realidad en el ungido Yahshua. En esta, en esta conocidísima alegoría que usó Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 28 a 31, se nos muestra el carácter de esta persecución. Dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así pues que, acá también se quedan planteadas las dos generaciones muy claramente y Pablo es más enfático. Y acá me refiero a las dos generaciones, las actuales, que son la de arriba, de donde es el Padre, y la de abajo, de a donde quedó Satanás confinado después de su pecado. Hay una generación de arriba, como hemos dicho, que es la que viene como una concepción por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Son todos los que han nacido de arriba, que ya estaban en el corazón de Dios desde la eternidad, y la otra creación es la de abajo, la que indujo a Satanás al astutamente seducir a Eva y engañarla y prácticamente obligarla, si se podía decir de esta manera, a hacer un acto que ella ni siquiera entendía que era lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces el hijo de la esclava es los que están encerrados en este mundo, los que son de abajo, este es su cárcel, este es el lugar a donde estarán hasta que esta tierra sea destruida, que será el momento en que serán enviados al lago que arde con fuego y con azufre. Y la otra generación es la hija de la libre, que es la de arriba, como dice Pablo en la carta a los Gálatas. Unos son los de la Jerusalén de arriba, que son los hijos de la libre, y otros son los de la Jerusalén de la tierra, que son los hijos de esclavitud. Ambos están enfrentados desde siempre. Y otro versículo muy interesante que nos refleja esta situación está en Apocalipsis 12:17. Esto ocurrió después de la confrontación que hubo en los cielos, una vez que Satanás fue enviado a la tierra. Se dice que Satanás persiguió a la mujer que iba a dar a luz. Pero como la mujer fue protegida y el hijo no pudo ser tocado, entonces dice ya el último versículo del capítulo 12, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la promesa. Recordemos que hace unos versículos atrás leímos acerca de que nosotros éramos hijos de la promesa. Y esta mujer, tanto la mujer de Génesis 3:15, que podría ser Eva, como la mujer de Apocalipsis 12:17, que podríamos pensar que es María, en ambos casos, ambas mujeres son la promesa hecha. Nosotros somos hijos de la promesa. Entonces dice acá que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Yeshua, el Mesías. Bueno, esta persecución se puede orientar, se puede tratar de entender a través de lo que el mundo es, porque el mundo es la casa de Satanás y nosotros hemos sido enviados a entrar en su territorio. Nosotros, los de arriba, vivimos en el territorio de Satanás, en el territorio del dragón. Este es digamos, su habitación natural, a donde él fue enviado después de la rebelión, y él dice poseer todo lo que está acá en esta tierra. De hecho, podemos recordar a nosotros que cuando el Señor fue tentado por el diablo en el desierto, el diablo le mostró los reinos de este mundo y le dijo que a él le pertenecía y que se los daba si se arrodillaba y le adoraba al diablo. Entonces, nosotros estamos metidos en este mundo, que es del diablo, que fue hecho según su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que el diablo va a usar para ir contra nosotros? Las cosas que son de este mundo. ¿Y cuáles son las cosas que son de este mundo? Pues según según primera de Juan 2, 15, 17, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Qué interesante como Juan parte en tres los elementos que nos pueden ser perjudiciales. Es decir, Juan dice que lo que puede perjudicar a una nueva creación, a una nueva criatura, está en tres enemigos fundamentales que son, digamos, hijos del mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, si nosotros debemos comprender esto, que nuestra carne, nuestros ojos y nuestra vanidad son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Satanás opera directamente a través de ellos. Entonces habíamos visto que el Señor había dicho que los que son nacidos de la carne, carne son, y los que son nacidos del espíritu, espíritu son. Acá en esta porción del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Pablo dice: andad en el espíritu, ¿sí? O sea, si somos de arriba, pues tenemos que andar en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya vimos, según lo dijo Juan, que los deseos de la carne son unos de los instrumentos de Satanás o del mundo para atacar a la nueva criatura. Porque el deseo de la carne, es decir, lo que la carne desea, no es lo que el espíritu desea, como nos dijo Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7. Y lo que el espíritu desea es contrario a lo que la carne desea. Dice entonces que los deseos de la carne y los deseos del espíritu chocan entre ellos, se oponen entre sí. Y entonces uno, al final de cuentas, no hace lo que uno quiere, como dijo él. Lo que quiero hacer no es lo que hago. Hago lo que no quiero hacer. Ahora, dice él que para los que andan en el espíritu ya no están bajo la ley. Esto simplemente por la cuestión legal, ¿no? Ya no están bajo la ley. Y nos dice el análisis etimológico de la palabra usada para deseos, que es la palabra epitumeo. Dice que este es un deseo de tan grande intensidad que se sobrepone, se monta sobre lo que uno realmente quiere hacer. Es tan fuerte el poder del deseo que el creyente termina haciendo lo que no desea hacer, hace lo contrario. Y entonces también de esto se aprovecha Satanás por los sentimientos de culpabilidad. Entonces Pablo está exhortando acá a que andar en el espíritu es precisamente buscar que entre todas las actividades que puede tener un nuevo creyente, todas sean orientadas por el fruto del espíritu y del poder del espíritu, para que no haya caída hacia la satisfacción de los deseos de la carne. Bueno, ya sabemos lo que Pablo escribió en la carta a los Efesios y en la carta a los Gálatas acerca de los deseos de la carne, cuáles eran los deseos
de la carne, así que podemos ir con toda diligencia a investigar cuáles son estos deseos de la carne. Lo importante es que estemos claros nosotros en que lo que la carne desea nunca lo va a aprobar Dios. Lo que el Espíritu desea siempre tendrá la aprobación de Dios. Y yo entiendo que lo que el Espíritu desea va en concordancia con el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que está muy claro en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Como podemos ver acá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, donde estábamos leyendo hace un momento, que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces dice el verso 18, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, en la obra del Espíritu, es decir, los que son de arriba, los que son nacidos de arriba, practican esto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. En cambio, los que son de abajo, bueno, lo que ya leímos anteriormente, todas esas obras que están en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, en los versos del 18 en adelante. Entonces, el 25, el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora veamos el versículo 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y esto tiene que ver con uno de los poderes que tiene el mundo para hacer guerra contra el nuevo nacimiento, que es la vanagloria de la vida. Veamos. Acá en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, habíamos leído que dijo Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bien, habíamos dicho hace un momento que la palabra epitomeia significa deseos, quiere significar que es un impulso muy, muy poderoso que es capaz de derrotar y vencer la voluntad de uno, lo que uno realmente quiere hacer. Y termina la persona haciendo lo que la epitomeia quiere, es decir, los deseos, antes que lo que realmente quiere hacer, aunque esto de lo que realmente quiere hacer sea la voluntad de Dios. Y esta palabra epitomeia incluye a los deseos de la carne, es decir, a la carne, mejor dicho, incluye a la carne, pero también incluye a los ojos. Qué interesante esto, porque entonces los ojos, según la visión de Juan, no son parte de la carne. Es decir, al hacer la separación, podríamos estimar entonces que los deseos de los ojos están al mismo nivel de poder que los deseos de la carne. De tal manera que Juan lo aísla, pone por un lado los deseos de la carne y por otro lado los deseos de los ojos. Es decir, lo que los ojos quieren mirar, lo que los ojos quieren alcanzar. Y otro elemento interesante acá es la vanagloria de la vida.
Acá tenemos el interlineal para la primera de Juan 2:16. Porque aquí dice, todo lo que está en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y aquí está la palabra alazoneia, que es la que nos traduce la Reina Valera como vanagloria. Pero vamos a ver lo que realmente significa la palabra alazoneia. Vamos a buscar acá. La palabra alazoneia, vamos a pedirle que nos traduzca al español. Es la palabra boastfulness, que significa jactancia. Boastfulness significa jactancia. Y entonces dice acá, alazoneia es un sustantivo femenino derivado de ale, que significa errante, y es como un vagabundo, ¿verdad? Y dice, haciendo alarde vacío de tener curas para liberar a la gente de todos sus males. Es un charlatán, pues. Es alguien que se jacta, eso es lo que realmente significa la palabra. Es alguien que está permanentemente jactándose de lo que no tiene, de lo que no puede hacer, de lo que no hace. Digamos, es una especie de prepotencia que tiene una persona para asumir un papel sobre algo que realmente no es. Quizá por esto dice Juan que es una vanagloria, porque es una gloria vana, es decir, una gloria que no tiene peso ni fundamento, ni está sustentada por ningún hecho concreto que le caracterice. Entonces dice que es un errante, que es un vagabundo, es alguien que está como que dando golpes al aire porque no tiene donde apoyarse. Entonces, la vida, la vida en sí misma, lo que produce es una vanidad, es un hecho falso, soportado sobre pruebas que no existen. Es una pretensión de algo que realmente no se tiene, no se dispone. En consecuencia, los deseos de la carne, que son lo que ya vimos, todas estas cosas terribles que ya vimos en la carta a los Gálatas. Luego, los deseos de los ojos. Veamos lo que el Señor dijo acerca de los ojos. Según nos dice el Señor acá, en esta porción que recoge Lucas en el capítulo 11, dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Dice entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, el ojo debería ser esa luz. Ahora, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, dice que podemos entender que si los deseos de los ojos o los deseos del ojo nos llevan a tinieblas, entonces todo el cuerpo será tinieblas. Cuando el deseo de los ojos nos lleva a la luz, todo el cuerpo estará lleno de luz. Así que es tan importante a ver dónde se pone el ojo. Tiene pues entonces el nacido de nuevo, tiene un gran enemigo, que es el mundo, precisamente el mundo donde opera Satanás. Y el sistema mundo es lo que Pablo en algún lugar llamó la corriente de este mundo, es decir, las cosas que nosotros llamamos rutina de vida, es la corriente de este mundo. Lo que viene a ser entonces un gran enemigo para el cristiano es precisamente andar en este mundo, y se requiere del nuevo nacimiento, del nuevo nacido, el nacido de arriba, que aun cuando esté en el mundo, se guarde de las cosas del mundo, se cuide de las cosas del mundo. Qué fácil es en este momento ser víctima de las cosas que están en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o la jactancia de la vida es precisamente, se ve precisamente repotenciado
con la tecnología que tenemos en este momento, con la capacidad de la inmediatez y del globalismo que podemos conocer lo que otra persona manifiesta de una manera inmediata. Gracias al globalismo podemos conocer lo que ocurre en otros lugares. Pero podemos ser informados o mal informados con noticias, por ejemplo, en donde se promueve el aborto, en donde se incentiva el adulterio y, lo que es peor aún, noticias como eh, la enseñanza que se le está dando a nuestros niños para que acepten la homosexualidad, para que acepten tener unos padres de ambos sexos. Ese tipo de cosas que vive el mundo en este momento son los enemigos del hombre. Y qué terrible cuando la misma iglesia se hace parte de esto, porque hemos visto muchas noticias en los últimos años de la iglesia evangélica, eh, de la iglesia evangélica casando a personas del mismo sexo. La iglesia presbiteriana, la iglesia bautista ha participado de este tipo de situaciones irregulares. Y aún el Papa Bergoglio acaba de dar unas declaraciones donde se veía muy tolerante con las uniones con personas del mismo sexo. Sabemos que el linaje de Caín se ha introducido en todos los ámbitos donde está el linaje de los nacidos de arriba para engañarlos, para confundirlos. Es así como entonces muchas veces pudiera verse el linaje de los nacidos de arriba siendo tolerantes con algunas cosas que plantean las iglesias de Dios. Y en esto tengo que estar muy claro, yo en lo personal estoy muy claro que la iglesia evangélica no es iglesia de Dios y mucho menos la iglesia católica. Que la iglesia verdadera del Señor no es ni evangélica ni católica, sino es pura y es baluarte y columna de la verdad y mantiene inalterados los principios fundamentales que nos enseñó el Señor Yeshua, que fue recogido por sus apóstoles y que luego lo recibimos nosotros como un discipulado indirecto a través de los años o mediante la palabra, que es a fin de cuentas a la que hay que acudir primero a las Sagradas Escrituras para estar bien formados. Entonces, en el siglo XXI, en el año 2020, donde la promoción de lo pecaminoso, la promoción, la incentivación del error y de las cosas pecaminosas se ha hecho tan común que este tipo de situaciones está arropando a la sociedad, está arropando a los gobiernos. Pero el nacido de arriba tiene que tener esto muy claro. Entonces, en esta carta de Pablo a los Colosenses nos resume lo que debe ser nuestra actitud como nacidos de arriba. Dice él: si pues habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Habéis muerto porque se refiere Pablo a la renuncia a las cosas que satisfacen a la carne. La renuncia. Cuando se renuncia a las cosas que satisfacen a la carne, es como si estuviésemos muerto a la carne, ¿no? Ahora, aunque estamos muertos a la carne, no estamos muertos definitivamente porque nuestra vida está en el Mesías. Cuando el Mesías se manifieste, nuestra vida se manifestará con Él, en Él y para Él. Entonces, si somos sabios, si somos inteligentes, debemos entender que ya la resurrección nuestra es un hecho, aunque todavía no se haya concretado definitivamente en lo material, pero es un hecho, ¿no? en lo profético, en la promesa, ya es un hecho. Entonces dice Pablo
que como ya hemos resucitado y estamos sentados junto con el Hijo a la derecha del Padre, porque nosotros somos el cuerpo del Señor. Y como el Señor ya resucitó y está con el Padre, ya estamos nosotros también. Entonces tenemos que hacer las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra ya sabemos cuáles son: fornicación, adulterio, asesinato, homosexualidad. Son las cosas de la carne, las cosas de este mundo, que es la naturaleza de Satanás. Eso es lo que a él le gusta. Satanás se complace en las orgías, Satanás se complace en asesinar infantes, bebés, recién nacidos. Satanás se complace en fomentar la violencia y la muerte. Estas son las cosas de la carne, las cosas de este mundo a donde pertenece Satanás. Las cosas de abajo. Pero nosotros somos de arriba. Así que lo que tenemos nosotros que buscar que es la santidad, la paz, el bien, la bondad, el amor, la ayuda a los demás. Socorrer a quien tiene necesidad, dar de comer al que tiene hambre, vestir al que está desnudo, proporcionarle un lugar en nuestra casa al que no tiene dónde dormir, y cuando alguien tiene algún problema, atenderle, socorrerle. Estas son las cosas de arriba, las cosas de Dios, lo que Dios ama hacer. Esa debe ser nuestra actitud. Así que, bueno, ya sabemos, el mundo nos arrastra al egoísmo, el mundo nos arrastra al antropocentrismo, el mundo nos arrastra a la egolatría, a la jactancia, a la soberbia. Pero en las cosas de Dios, que es donde debemos estar, ninguna de estas cosas existe. La ley aplica a las cosas de la tierra. La gracia y la paz aplica a las cosas de arriba. Vivamos conforme a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Gracias por atender el video hasta el final. Esperamos te haya servido, haya sido bueno para tomar decisiones sabias. Dios te bendiga.